Nuestro socio formador Multiceras nos presenta la problemática de optimizar el proceso de extracción de cera de candelilla o, por otro lado, utilizar los residuos de este proceso para generar una idea nueva. Mi equipo y yo nos decantamos por esta segunda opción y usamos el agua residual del proceso para generar una idea innovadora. Cada batch del proceso de extracción de cera de candelilla genera grandes cantidades de aguas residuales, pues usa 200 a 250 litros de agua, 2 a 3 kilogramos de ácido cítrico y 300 a 350 kilogramos de planta seca, por lo que se genera aguas residuales en los centenares. El estado del arte de esto es que no hay estado del arte. Nuestro socio formador nos comentó dos cosas. Una, se desconoce cuál es la composición de esta agua, y también nos comentó que no se realiza nada con ello. Así que somos los primeros en realizar investigaciones acerca de este material. Dicho esto, nos pusimos manos a la obra y nos dispusimos a dos objetivos: medir azúcares y proteínas, y nuestra propuesta principal, el generar un medio de cultivos bacterianos a partir de las aguas residuales del proceso de extracción de cera de candelilla. Las mediciones de proteínas y azúcares se realizaron con el método de bioproteínas, tiñendo las muestras de azul a morado o en función de su concentración de proteínas, y con reactivo de DNS, tiñendo muestras de amarillo a anaranjado en función de su concentración de azúcares. Nuestra primera medición de estos parámetros indicó que tenía una alta concentración de proteínas y una casi nula, muy baja concentración de azúcares. El agua residual, así normal, solo filtrada con papel filtro de 11 micrómetros. Y también procedimos a una medición del pH, lo cual nos indicó que tenía un pH muy ácido, de 3.1 a 3.2. Así que no era posible crecer bacterias en este medio así como tal. Así que nos dispusimos a neutralizarlo con solución de bicarbonato, llevando su pH hasta 7. Con esto, ¿no?, inoculamos varias muestras con bacterias de las especies Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus plantarum, y metiéndolas en una incubadora de 35 grados centígrados como condiciones. Pasado un día, las cosas habían cambiado. Los matraces en sus paredes y fondos tenían sedimentos que posiblemente eran bacterianos. Al tomar las muestras y centrifugarlas para obtener las muestras de proteínas y azúcares en los sobrenadantes, precipitaban un pellet hasta abajo que posiblemente eran las bacterias en el medio, y al medir su concentración de proteínas y azúcares habían bajado. Las bacterias las habían consumido. El último día las cosas no cambiaron para nada. Sin embargo, al medir el pH nos indicó un pH muy básico, de 9, habría brincado hasta 9, con lo que concluimos que sí habían crecido el primer día. Sin embargo, para el segundo día, tras 48 horas, el pH se había basificado y ya no había nada vivo en dicho medio. Así que las recomendaciones son las siguientes: conteos exactos de colonias y de crecimiento bacteriano, control activo del pH, y por último, añadir azúcares al medio, porque tiene muy pocas azúcares, bajos niveles de azúcar. Y si bien este proyecto está en etapas muy tempranas, es elegible para convocatorias de fondos de investigación científica como el Fondo de Ciencias de Frontera de CONACYT, puesto que nuestro proyecto es científico y del área biológico-química, con lo que solo sería necesario redactarlo y pedir una carta de postulación institucional para poder entrar a dicho proyecto, para poder postular. Y por último, si bien se pudo realizar los experimentos con el material de laboratorio institucional, llevándola a Multiceras podría ir mucho más lejos el proyecto. Como ya mencioné, un control del pH, del crecimiento bacteriano y de las azúcares en el sustrato es necesario, y con esto se podría llevar el proyecto a etapas más maduras de desarrollo. Así que, en conclusión, es posible generar un medio a partir de las aguas residuales del proceso de extracción de cera de candelilla.
y pueden crecer bacterias de distintas especies.